bueno saber que cuando la luz de Dios resplandece, que no deja de ser su palabra, es una realidad. La luz de Dios es su palabra y su palabra es Cristo. No es que Cristo resplandeció, Él era la luz, entonces era consecuencia. El resplandor de su gloria era consecuencia de lo que Él es. Lo que ocurre es consecuencia de lo que somos. ¿Sí? De lo que creemos que somos. Cuando creo verdaderamente quién soy, afuera ocurren las cosas de lo que tiene que ocurrir por quién soy. Por eso me encantaba cuando al Señor le hacían una pregunta y respondía otra cosa. Le preguntaban A y Él le respondía 4. Le preguntaban ¿qué hora es? Miércoles, decía el Señor. O sea, no tenía lógica humana las respuestas. Por eso si vos seguís buscando lógica en las respuestas del Señor, vas a estar en un problema. Porque te vas a quedar en la sabiduría humana, en la búsqueda humana del Señor. Y según la Escritura, en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Entonces es difícil tratar de comprender al Señor a través de la sabiduría del hombre. Fíjense que Él dijo, porque en esa época pasaba, ahora no pasa, la gente tenía necesidades. ¿Sí? Acá nadie tiene necesidades, ni emocionales, ni afectivas, ni físicas, ni materiales, nadie. Y a Él cuando le fueron a hablar de necesidades, ustedes me van a decir, sí, bueno, pero hizo milagros, hizo un montón, pero también hizo un no montón. Muchas de las cosas que a veces las personas esperaban no ocurrían. Entonces, para unificar un criterio, ¿qué dijo? Yo sé que ustedes tienen necesidad de un montón de cosas, pero lo importante es que encuentren el reino, no las necesidades. No que sus necesidades sean suplidas. Esto no lo dije yo, lo dijo el Señor. El Señor fue muy claro. Lo importante es que encuentren el reino, porque en el reino está lo que ustedes verdaderamente necesitan y no lo que ustedes creen que necesitan. Entonces, encuentren el reino, o sea, a mí, estaba diciendo Él, y mi justicia, y todo lo que ustedes necesitan de verdad será añadido. Cambia la perspectiva. Porque Él no se pone a manipular personas diciendo, vengan a mí que les voy a dar todo lo que ustedes quieren. Vengan a mí que sano, salvo y libero. Vengan a mí que todos los milagros y las peticiones de vuestro corazón serán concedidas. Díganme cuándo Jesús dijo eso. Y yo automáticamente dejo de predicar. Jesús fue muy claro. Yo sé que tienen necesidad de muchas cosas. Tienen necesidad de vestimenta, tienen necesidad de alimentos. Lo dice claramente, ¿eh? No se fijen qué van a vestir, qué van a comer. Lo dice claramente. Pero lo que ustedes necesitan no es eso. Ustedes creen que necesitan eso. Lo que verdaderamente ustedes necesitan es conocer el reino. O sea, conocerme a mí, conocer mi justicia. Y verán que todo, absolutamente todo lo que ustedes verdaderamente necesitan para estar completos, lo tendrán añadido. Por eso, una de las cosas que empezamos a hacer hace un tiempo largo ya, pero en este último tiempo profundizamos, es a trabajar en pulir la imagen que nosotros podamos tener del Señor. La verdadera imagen que podamos tener de Él. Porque es plenamente necesario tener la imagen según la definición que Dios da de sí mismo y no tener la imagen que yo creo que Dios debería tener. Porque si no me voy a alinear a la imaginación más que a la imagen. Y lo que el Señor nos habla en las Escrituras es que seamos transformados a su imagen, no a nuestra imaginación de su imagen. Lo que hace la imagen de Cristo empieza a anular la imaginación humana. Entonces el hombre deja de pensar acerca de Dios, cómo Él es, cómo Él actúa. Mirá, yo quiero decirte algo y por eso hice el preámbulo que hice. Por escuchar la palabra, lo que se tenga que ordenar, se va a ordenar. Por escucharla significa creerla. Entonces vos vas a decir, pero yo vine con una necesidad. Está muy bien, oí la palabra, creé al Señor, creé a su verdad, creé a su gracia y vos vas a ver cómo lo que se ordena adentro empieza a generar orden afuera.
Nunca el orden es de afuera hacia adentro. Es más, muchas veces ocurren cosas afuera que desordenan lo de adentro. Por eso, cuando hay un milagro tiene que venir acompañado de una verdad. Está bueno sanarse de lo que sea, pero atrás, enseguida, en paralelo, esa persona tiene que recibir la verdad. Porque si no recibe la verdad, el milagro lo desordena. Entonces, total, soy un desordenado y Dios hace cosas conmigo. Y ya la persona empieza a vivir desordenada, pero con un Dios sobrenatural. Nosotros no buscamos un Dios sobrenatural. Por naturaleza, Dios se va a manifestar en nosotros, pero el orden siempre va a ser interno, y ese orden interno que produce el Señor se manifestará en orden externo. Un viaje de ida 10, la imagen revelada del Dios invisible. Por eso una de las propuestas de este viaje es que se caiga toda imagen distorsionada que podamos tener sobre Dios. Y no porque me la predicaron mal, sino porque la mayoría de las imágenes distorsionadas sobre Dios no es lo que me predicaron, sino es lo que yo creí. Otra de las cosas que necesitamos hacer es dejar de buscar responsables de las cosas que nosotros creímos mal. Porque a todos nos fue entregada la posibilidad, dada por Dios, de tener a su Espíritu en nosotros. Y si tenemos su Espíritu, Él nos guiará siempre a la verdad. Entonces, siempre, déjate guiar por el Espíritu. Qué bueno lo que dijo el pastor, wow, me voló la cabeza. Pero el Espíritu, prueben los espíritus. No dice prueben las palabras de los pastores, prueben los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Prueben los espíritus. Vos tenés que estar ahí orando al Señor. Señor, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el espíritu con el cual tu palabra está siendo predicada? ¿Es el Espíritu Santo o es un espíritu humano que me quiere convencer de algo? Si es el Espíritu Santo, buenísimo, se va a producir vida. Y si no, amado, que me caiga muerto acá porque no tengo ganas de predicar lo que se me ocurre, sino que sí, predique Él. No, muerto no, desmayado, Señor, de última. Un poquito menos, sí, ayúdenme. Una de las propuestas de este viaje entonces es que se nos caigan las imágenes distorsionadas sobre Dios. Porque si se cae la imagen distorsionada sobre Dios, se va a caer la imagen que pueda llegar a tener distorsionada sobre mí. Cada uno de nosotros, cuando ve la imagen correcta de Dios, empieza a ver la imagen correcta de sí mismo. Por eso es fundamental que entremos en algo que hablamos hace unos días y que continuemos entrando. Para conocer con claridad la imagen de Dios necesitamos experimentar el arrepentimiento del Espíritu. No el arrepentimiento humano por las cosas malas, feas que pude haber hecho, sino el arrepentimiento del Espíritu, que es bueno hacer memoria y recordar que el arrepentimiento del Espíritu lo que provoca es un cambio de forma de pensar, es un cambio de tecnología a la hora de actuar, es un cambio de posición, es un cambio en el entendimiento, es un cambio de matriz, es un cambio de raíz la que me nutre a través del arrepentimiento del Espíritu. Porque el arrepentimiento del Espíritu lo primero que hace es cambiarnos la fuente de la visión. Yo veo de una manera y por el arrepentimiento que propone el Espíritu veo desde otro lugar. Ya no interpreto conforme al intelecto humano, sino que interpreto conforme a la raíz que viene de lo alto. Interpreto conforme a la naturaleza que el Señor creó para que yo viva, que es la naturaleza de su Hijo, la nueva naturaleza, el nuevo hombre creado según Dios. Yo ya no interpreto conforme a lo que fui programado por este sistema para interpretar, interpreto porque entiendo que soy nacido de Dios, y si nací de Dios, su vida es la que me hace interpretar la vida. Él me da la visión, Él me da los ojos, Él me da la posibilidad de ver a través de lo que Él ve.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, digan conmigo, Jesús, por eso era el postrer Adán. El último hombre, desde la perspectiva de Dios, fue Jesús. El último condenado, ¿sí? El último hombre condenado desde la perspectiva de Dios fue Jesús. De ahí para adelante, todos los que en Él creen han sido justificados. El último condenado para Dios fue Jesús. Cada uno que cree en Él fue absuelto. Nos va a hacer ver como el último condenado fue Jesús. No que va a ser porque me lo dijo el pastor, sino que una revelación tengo que tener de este entendimiento. O Pablo nos dijo en Romanos, no hay condenación para el que está en Cristo. O no dijo a los corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la condenación ya está, son todas hechas nuevas. Obviamente hay que hacerse responsable de los actos del condenado, del que ya no está condenado, ¿sí? No, me agarraron robando, pero el Señor ya me perdonó. Sí, pero devolvé lo que robaste. O sea, pero desde la condenación de la culpa ya no está resuelto. El último condenado fue Jesús. El último Adán, Jesús, es el espíritu que da vida. O sea, dice claramente, el primer Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán, Jesús, en el espíritu que da vida. O sea, Jesús se convirtió en Cristo. El espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. Primero el prototipo y después el que tenía que venir. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, o sea, los que no creen. Y como es el celestial, saludame, así son también los del cielo. Te cambiaron la tecnología. Te propusieron arrepentirte para cambiarte la fuente que te hace vivir, que te hace pensar, que te hace sentir. Te cambiaron la fuente. Algunos todavía no se enteraron, pero vamos. Para eso está la palabra, para irnos enterando que nuestra fuente de vida no es Cristo. Pero ¿cómo soluciono el problema de mañana? Si tu fuente de vida es Cristo, quizás no tenés la respuesta para solucionar el problema de mañana, pero el problema de mañana va a quedar bajo el gobierno de la palabra, porque cuando empezamos a entender quién es el Señor y quiénes somos nosotros, la palabra en oración tiene otra connotación. Uno habla lo que el cielo habla, porque uno no es más de la tierra, uno es del cielo. No me voy al cielo, amado. Si creo en el Señor Jesucristo, ya estoy en el cielo. La salvación no es un ticket para ir al cielo. La salvación te transforma en celestial. Te cambia la fuente. La salvación no es algo que es el pasaje para ir. No, es la escritura de que ya estás. Es la residencia. Es el papel, la visa, ¿no? Así se dice, la visa. Te dan la visa. Pero no la visa para entrar y salir, la visa de residencia. Ya sos un residente. No lo dije yo, lo dice el Señor. No son del mundo. ¿Y de dónde son si no son del mundo? De Marte, del cielo. Mirá al que tenés cerca de decirle, cambié esa cara, sos un ciudadano celestial. Y hace una cosa, ahora decítelo vos mismo. Soy un ciudadano celestial. Y ahí la esposa diciendo, si él lo dice.
Somos ciudadanos celestiales, amados. Ahora bien, cuando empezamos a entender esto, empezamos a creerlo, empezamos a darnos cuenta que el arrepentimiento del espíritu lo que empieza a producir no es intelectualidad, no es, ya zafé de un montón de cosas que me perdonaron. No, amados, el arrepentimiento del espíritu empieza a nosotros a testificarnos en nuestro interior que Cristo, su imagen, la imagen de Dios, se está expandiendo en nuestro interior. Cristo está siendo cada vez más real. ¿Y qué empieza a pasar? Vamos trayendo esa imagen a la tierra. Entonces todo lo que nosotros tocamos va a tener esa imagen. Por eso se va a ordenar lo de afuera cuando se ordena lo de adentro. Porque lo de afuera se somete a la imagen de Cristo, ni a la tuya ni a la mía. No lo digo yo, lo dice el Señor. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué lindo es leer las Escrituras bajo el gobierno del Espíritu. Porque no te da información, te da certeza de quién es Dios y de quién sos. Es claro que en otro tiempo trajimos la imagen del natural, del polvo de la tierra, la imagen de Adán. Y esos son los desaguisados que tenemos en nuestras vidas que estamos tratando ahí de trabajar para solucionarlos. Esas son las debilidades, las situaciones irresueltas. Y ese es el mundo que tenemos, porque hemos traído la imagen del terrenal. Y el terrenal, todo lo que toca, lo corrompe. El terrenal, todo lo que toca, lo destruye. El terrenal quiere tocar lo espiritual y lo convierte en religión. Eso es lo que hace la imagen del terrenal. Porque ahí en el terrenal, la imagen del natural, del Adán que hemos traído durante tanto tiempo, están todos los problemas existenciales de la humanidad. ¿Por qué pasa tal cosa en el mundo? Porque está todo sujeto a la imagen del terrenal. No es el diablo, es el terrenal. Aquí el diablo ¿qué hace? Y el diablo conecta con el terrenal. Por eso cuando decimos a veces esas frases evangélicas, no le abra puerta al diablo. No, amado, el terrenal vive conversando todo el día con el diablo. Son íntimos. O sea, ustedes fíjense lo íntimo que son el terrenal. Y ahí estuvimos vos y yo, y a veces estamos. Se pusieron de acuerdo para derrocar a Dios. Quisieron hacerle un golpe de estado al Señor. Ay, nadie tiene misericordia de mí, claro. Quisieron derrocar a Dios, mira que va a tener misericordia de vos y de mí. Ese es el terrenal. Ay, pero era la naturaleza vieja. Sí, pero nos quedan algunos recuerditos que hay que empezar a dejar que el celestial se los coma. Ustedes fíjense lo que hizo el natural, el terrenal. Construyó estructuras que en este mundo prometen paz y libertad. Y ahí tenés las estructuras políticas, las estructuras religiosas, las estructuras económicas. Las tres te proponen paz, seguridad, libertad. Por eso el Señor avisó, guarda cuando les prometan paz y libertad. Cuidado. También avisó, cuidado, que hasta los escogidos pueden ser engañados con cualquier propuesta de paz y libertad. Es todo lo que construye el terrenal. El terrenal te propone paz y libertad para que vos estés bajo el gobierno de ese terrenal. Para que te gobiernen los sentidos, para que te gobiernen las necesidades y me gobiernen las necesidades de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Ahora ustedes fíjense, ¿no? Tantas cosas que proponen paz
que proponen seguridad, que proponen libertad. Y díganme si el hombre no vive más en guerra que nunca hoy y esclavo de sus propias pasiones. La guerra interna, estoy hablando de la guerra interna. ¿Por qué la gente está tan alterada? La gente, ustedes acuérdense, son seres celestializados, estoy hablando de la gente. Amados, hay mucha guerra interna, por eso hay tanta guerra externa, por eso hay tanta tensión. La gente está tensa, está tensionada. Y no te lo está diciendo un pastor, ¿sabes? No te estoy trayendo la revelación del quinto sello de Cristo, amado. Salí a la vereda y te das cuenta. ¿Cómo está? Pero el diseño para los que creen, decir al que tenés cerca, vamos a una buena noticia. El diseño para los que creen, decíselo, es traer la imagen del celestial. O sea, vos vas a traer la imagen del celestial. Es más, decíselo así, se pone más emocionante él mismo consigo mismo, huella. Estás trayendo la imagen del celestial. Eso está pasando. Por eso tenemos que entender que arrepentimiento, una de las cosas que nos va a permitir darnos cuenta, el arrepentimiento del Espíritu, es que el arrepentimiento del Espíritu hace que no traigamos la imaginación sobre Dios. Porque una cosa es traer la imagen del celestial y otra cosa es traer la imaginación sobre el celestial. La imaginación tiene que ser gobernada por la imagen. Porque la imaginación, y miren, yo les voy a decir algo, muchas profecías que a veces soltamos o que hemos soltado, yo me meto en la bolsa así nadie se cree que nosotros estamos en un lado o que hablamos de alguien. Amados, muchas de las profecías que creemos o que hemos soltado son producto de la imaginación. Por eso probemos los espíritus. El Señor no trae la imaginación sobre Él. El arrepentimiento hace que Él construya su imagen en nosotros. Su imagen. Para ser vista, para ser creída y para ser implementada. La imagen de Dios se construye en nuestra mente a medida que creemos a la palabra. Ahora, creer no es sé que existe. Vamos a ampliar un poco el sábado, amados. Pero yo les voy a dar un adelanto. Cuando la Escritura habla de fe, cuando el apóstol Pablo habla de fe, está utilizando la palabra pistis. La palabra pistis no es creer. La palabra pistis es lealtad. Soy leal a lo que creo. No sé que existe, solamente soy leal. Por eso cuando soy leal no tengo imaginación sobre Dios. ¿Puedo tener errores? Sí, pero soy leal a lo que creo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien leal a lo que cree con errores y alguien que tiene imaginación sobre Dios? Es simple, amado. El que es leal a lo que cree siempre se hace cargo. Nunca dice la mujer que me diste. Esa es la del terrenal. El celestial se hace cargo. No erré porque... Erré porque... A ver si se animan a repetir conmigo. Nadie es responsable de mis errores. Y aunque, miren, amados, les voy a decir algo. Y aunque alguien haya sido de responsable de que vos pifie, lo mejor que te puede pasar es decir, nadie es responsable de mis errores, porque no hay manera de que haya arrepentimiento con otro responsable que no sea yo. Siempre el arrepentimiento viene por responsabilidad, por hacerse cargo.
Pero si él o ella no hubieran sido así, yo no sería así. No, amado, vos sos así y lo que hace él o ella es activar lo que sos o lo que soy. La concupiscencia tiene una influencia. Entonces lo que se activa es lo que está adentro. Las pasiones internas se activan, pero las pasiones, amado, bueno, no quiero decir son mías, porque en la cruz quedaron clavadas, pero la realidad es que son mías. Y bueno, pero con lo que me hicieron y ahora cómo camino, amado, arrepentimiento, cambia de forma de pensar. Salí de donde estás para estar donde no estás. Y pero me lo hicieron y eso me perjudicó la vida. Sí, pero a vos no te sirve eso. A vos te sirve cambiar de fuente. No la fuente que le echa la culpa a alguien de la vida que tenés. Necesitas cambiar de fuente para que por el poder del Espíritu lo que te hicieron quede bajo el gobierno del Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y eso también implica el pecado que cometieron contra mí. Cuando yo tengo la fuente, que es Cristo, el pecado contra mí no me gobierna. Y aunque haya ocurrido, y aunque me haya pasado, que me hayan lastimado, y eso me condicionó la vida un montón, hoy estoy recibiendo una palabra. El Padre me está abriendo el entendimiento y me está haciendo ver que ese pecado que cometieron contra mí no me puede gobernar, porque yo no tengo una naturaleza del polvo de la tierra, sino que mi naturaleza viene de lo alto. ¿Sabés lo peor que le podés hacer al pecado? Y a la raíz del pecado y a lo que es influencia del pecado como sistema de gobierno, ¿sí? Como sistema de influencia estoy hablando, no los pecados. El pecado como sistema de influencia, lo peor que le podés hacer es no hacerte la víctima. No permitirle que te victimice. No es que yo estoy hablando peyorativamente, porque hay cosas muy graves que nos ocurrieron en la vida. Pero ¿sabes qué? Yo no soy víctima, porque la victoria de la cruz me dio señorío sobre vos. Yo no soy más víctima de lo que me hicieron. Yo tengo el señorío de Cristo. Y aunque hoy todavía me duele, Él está cicatrizando y Él está gobernando sobre lo que me hicieron. Porque si no, Dios es mentiroso. Si Él dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, el Señor cuando habla es verdad. La gracia está produciendo en mí que esa verdad se dé a conocer en mí y desde mí hacia afuera. No tenés la imagen del terrenal, tenés la imagen del celestial. Y esa imagen te está diciendo, sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Por eso la imagen se construye en nuestra mente, creyendo a la palabra. No esperando una visión o una experiencia sensorial. La imagen de Cristo se va construyendo por creer, por la lealtad al que me llamó. Aunque yo creo que las experiencias sensoriales, ¿sí? ¿Se entiende lo que es una experiencia sensorial? Cuando lloramos, cuando a veces nos quebrantamos o sentimos, viste que en la vieja iglesia decíamos, y digámoslo ahora también, total no nos escucha nadie, sentí la presencia, sentí cositas. Bueno, esa cosita que sentía, que era como una cosa que no la podés definir, como cosquillita, bueno, vos entendés. Procuremos eso. Está bien, disfrutemos de esas cosas, disfrutemos de las profecías, disfrutemos de las visiones. No está mal tener profecía, tener visión, no está mal. Está muy bien. El tema es que no nos quedemos en eso. Y no nos quedemos esperando en eso para que la imagen de Dios se construya, porque es más allá de algo que toque los sentidos. Es algo más que sensorial el Señor. Porque tampoco es todo no, ¿sí? También lo sensorial es importante, pero dejemos al Señor que diga cuándo es importante lo sensorial. Mientras tanto creamos. No lo siento, no te preocupes por sentir o no sentir. Ya ocurrirá. Ya ocurrirá. El asunto es que creas.
verdaderamente a su palabra, a su realidad, a su verdad. Procuremos experimentar todo, pero sin desesperarnos. Y se los dice alguien, amado, que casi le daba cabezazos a la pared con tal que aparecete, aparecete, aparecete. Esas eran mis oraciones. Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Y ahí tenés el hermano tan dulce y sabio que siempre viene y te dice, ¿querés cambiar de vida? Tenés que tener una experiencia con el Señor. Y vos decís, pero yo no la puedo tener. ¿Sabés por qué no podés cambiar? Porque todavía no viste al Señor. Ya sé que no lo vi. Quiero. Bueno, tranquilo. Cree. Pero ¿cómo hago para creer en algo que no veo, que no existe? Cree. Justamente de eso se trata. Cree. Cree que está pasando. Es más, con esta palabra, si en tu mente no empiezan los cuestionamientos, que seguramente empezaron ya, pero si en tu mente podés derribar los cuestionamientos y los pasás por encima, vas a ver cómo la misma palabra empieza a mostrarte la imagen de Cristo sin necesidad de que alguien te ponga la mano en la cabeza. Sin necesidad de que David cante lindo como canta David. Y dice la Escritura, yo canto como David. No dice la Escritura, eso lo dice la canción. Amados, no vas a necesitar algo sensorial, algo que se te aparezca, algo que es un pastor o un ministro generando clima. No, vas a creer. Y Él está trabajando. Está trabajando. En cada amén real que digas a la palabra, amén real, ¿qué es amén? Así sea. Confirmamos. En cada amén real que yo le digo a la palabra de Dios, a la palabra del Espíritu de Dios, amados, estoy permitiendo que sea construido Cristo en mí. Y donde está Cristo construido, el Padre habla con claridad. Donde está Cristo construido, el Padre puede tener un diálogo. Hasta que no está Cristo construido, el Padre solamente está diciendo, cree para que Cristo sea construido. Donde Cristo está construido, el Padre ya habla diferente, porque es Cristo el que está interpretando al Padre. Una cosa es el Señor diciendo, ahí vengo, y otra cosa es diciendo, acá estoy. Vamos a charlar de lo que nosotros sabemos, porque el lenguaje es cristocéntrico, el mensaje, el lenguaje. Dios habla a Cristo. Donde está Cristo construido en nuestro corazón, amado, ahí hay un lenguaje diferente del Padre. No te pasa, y si no te pasa, te pasará, que hay cosas que las interpretás más fácil que otras. Hay obediencia a determinadas cosas que son más rápidas que otras, ¿o no? ¿Te pasó? Porque ahí está Cristo construido, entonces el lenguaje es diferente. Ahí están el lenguaje celestial. El lenguaje celestial no es decir, remandar bacayus, salamanga larga. No, amado, ese no es el lenguaje celestial. Y un día charlaremos sobre las lenguas, este no es el momento, no es la ocasión. Pero el lenguaje celestial no se construye en lenguas. El lenguaje celestial es el lenguaje que viene del cielo, que el único que lo puede interpretar es Cristo. Y Cristo lo interpreta y nos lo interpreta a nosotros a través del Espíritu. ¿O no dice la Escritura que el Espíritu habla con sonidos indecibles? ¿Dónde? Donde está Cristo construido. Si no, es un llamado a Cristo. Como el pastor se adelantó al bosquejo y va a decir ahora. Y digan conmigo, pregúntame. ¿Y dónde no está Cristo construido? Ay, te lo digo el sábado. No. Donde no está Cristo construido, el Padre comienza a provocar la necesidad para que creamos, nos arrepintamos y que Cristo sea construido. Entonces, amada familia, cuando hay una necesidad, no necesito suplir la necesidad. Cuando hay una necesidad, necesito que Cristo sea construido, porque es el Padre el que está provocando la necesidad para que yo no dependa de suplir una necesidad, sino que espere que Cristo sea construido para gobernar sobre la necesidad.
Ah, pero esto, pastor, echa gente, porque la gente viene por la necesidad. ¿Viste cuando Jesús dijo, ustedes también? No estoy diciendo eso. Pero lean por qué lo dijo. Porque la palabra era como esta, porque todos estaban esperando, trajo pan, trajo pescado, ahora que se le cayó un milagro, mirá, se le cayó otro milagro allá, mirá, escupió a uno y lo sanó, se le cayó saliva. Amado, andaban buscando hasta la saliva, capaz que andaban buscando del Señor. ¿Por qué? Porque andaban detrás de la necesidad. Cuando les presentó el Evangelio, dura es esta palabra. Fíjense que Él no los mandó a ningún lado, no los mandó a freír papa, no les dijo, a la verdad me tienen todo cansado, los voy a matar a todos. No, les presentó el Evangelio. Donde es Cristo construido, el Padre habla. Y la potencia de su gracia produce Cristo. Y donde no está construido, porque no se lo permitimos, porque las estructuras mentales no nos dejaron, va a empezar a producirse necesidad. Y cuando hay necesidad, no salgo corriendo a suplir la necesidad. Cuando hay necesidad, Padre, ¿qué de Cristo tiene que ser construido en mí? Por algo el apóstol Pedro, al final de sus días, dice, añadan a la fe, virtud, añadan Cristo construido. No es que vos tenés que producir fe, no es que tenés que producir virtud, porque ninguna de esas cosas las puede producir el hombre. Eso es, permitan que Cristo sea construido. Amados, no se contradicen Pedro y Pablo. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, Pedro habla de añadan. ¿Qué añado? Cristo, añado fruto del Espíritu. Eso no lo puede producir uno, pero eso se va a empezar a producir por la necesidad. Lean la carta de Pedro. Los hermanos alrededor de todo el mundo están produciendo, están padeciendo las mismas necesidades que ustedes. Manténganse firmes. ¿Qué manténganse firmes? Crean. Dejen que mi Padre construya al Hijo. Donde Cristo es construido, ¿qué empieza a pasar? El poder de la resurrección se manifiesta. Ustedes fíjense que la Escritura dice, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo lo levantó? Una palabra. Resucita, vení. El Padre habló con el Hijo. Cuando el Hijo está en nosotros, el Padre dice la misma palabra. Sea manifiesto Cristo. Donde Cristo está construido, amado, hay transformación. ¿Y qué empieza a pasar con esa transformación? La persona pasa de estar endeble a un estado sólido. La persona se afirma. Y pasa algo que es tremendo. Donde Cristo es construido, empieza a darse cuenta la persona que antes estaba vacía y ahora está completa. Yo antes me quejaba y ahora no me quejo más. A mí antes esto me redolía y ahora no me duele más. ¿Qué pasó? ¿Qué pachó? Fue construido Cristo. Entonces antes yo me costaba afirmarme y ahora me afirmo. No fue el problema, no fue la necesidad, no fue el susto que te pegaste, no fue eso que casi te morí. Amado, todas esas cosas. Miren que Dios, teniendo a Cristo, te va a enseñar por un avión que casi se cae. Miren que Dios, teniendo a Cristo, te va a enseñar por una enfermedad. ¿Cómo Dios te va a enseñar una enfermedad para...? Enfermo es el que dice que Dios manda enfermedades. ¿Cómo Dios a través de la muerte de un familiar te va a enseñar? Muerto está el que te dijo que por la muerte de un familiar Dios te está enseñando. Ay, son los propósitos de Dios. Hermano, cállate la boca mejor. Dios enseña a través de Cristo o no enseña. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cosas externas que Dios las permite? Y sí. Pero para que Cristo sea formado, no para torturarte. Nada de afuera va a formar Cristo. Ningún problema externo va a formar Cristo. Lo que va a formar Cristo es que yo le diga a esa situación, Cristo está siendo formado. Cristo está siendo formado y vos en breve serás gobernado.
Porque acá tengo que definir a quién voy a ser leal. Si a lo que se está manifestando o al Señor que venció sobre todo. ¿A qué voy a ser leal? ¿A qué palabra? ¿A la que dice que esta situación me está gobernando o a la palabra que dice que Él venció? ¿A cuál? A veces como hablamos de lealtad, la lealtad queda como muy lejos, ¿o no? Queda como que está por allá y ayer me equivoqué, entonces ya no soy leal. No, amado, la lealtad se manifiesta en qué palabra voy a creer, qué palabra cuando la creo voy a invertir mi vida. ¿Qué palabra en la tierra voy a financiar con mis recursos humanos, físicos, los que sean? Cuando Cristo es construido, la imagen se proyecta al sistema. Y esa imagen de Dios, que es Cristo, que es el reino de Dios, que es el sistema de Dios, se establece en ese lugar. Te va a pasar que en lugares que antes hablabas de una manera, ahora vas a hablar de otra y Cristo va a ser establecido. ¿Y sabes qué va a pasar? El sistema se va a rendir. Y el sistema que antes te gobernaba, ahora va a trabajar a favor tuyo. Porque cardos y espina te dará la tierra, es el sistema al revés. Es el sistema en la maldición, el hombre viviendo para que el sistema le dé algo. Pero cuando Cristo es formado, el sistema se somete a Cristo. Y sojuzgás la tierra. Y le decís a las cosas que tienen que ocurrir, que ocurran. Por supuesto, estás conversando con el Señor en el idioma que Él entiende. Cuando se habla de gobierno no es de lo que yo quiero gobernar, sino de lo que Dios quiere gobernar. Decirle a alguno que tenés cerca, este sistema ya no es para nosotros. Ni nosotros somos para este sistema. Y decirle esto, estamos marcados para ser la expresión de la imagen de Dios en la tierra. Amén. Te voy a dar una interpretación no legalista de una escritura. Una interpretación espiritual de una escritura que a mí me torturó durante muchos años cuando me equivocaba. Yo vivía torturado con lo que te voy a leer cuando la leía desde la perspectiva, sin Cristo construido, sino desde la interpretación. Yo siempre fui muy de periodista y 2 años de derecho, imagínense, si no me gusta inquirir, buscar. Amado, si la sopa no tiene pelo, yo se lo pongo para quejarme que hay un pelo en la sopa. Pero claro, eso te lleva a una forma de vivir que es demasiado alineado a algo literal. O a interpretaciones muy humanas. Por eso tenemos que trabajar para que sea el Espíritu el que interprete las Escrituras. Hay tanta gente con tan buena interpretación porque tiene inteligencia. Entonces con la inteligencia y un poco de teología, vos de acá haces un mundo. Pero ¿qué termina pasando? Que adentro está vacío. No vive una vida conforme a lo que dice que hay que vivir. Mirá, si hay alguien que se pelea por la Biblia, te garantizo que ese la está interpretando humanamente. No tiene nada que ver el espíritu ahí. Si yo me tengo que pelear con Néstor por las Escrituras, esto es lo que conté yo. Lo dije en una charla con pastores y no me invitaron nunca más. Muchachos, acá el problema es que no hemos tenido intimidad con el Espíritu para leer las Escrituras. Hemos tenido intimidad con doctrinas. Hemos tenido intimidad con grandes pensadores. Hubo muy buenos pensadores de las Escrituras, muy buenos filósofos. Y hasta hubo personas que interpretaron de alguna manera y eso marcó líneas de pensamiento. Amado, el Espíritu Santo no tiene ninguna línea de pensamiento. La única orden es de que Dios le dio al Espíritu Santo, transfórmamelos a mi imagen. Entonces yo tengo que tener una forma de ver las Escrituras que sea la que interprete el Espíritu. Cuando eso no pasa, o sos muy light o sos muy legalista.
Están los dos extremos. Nunca vas a ser equilibrado. Cuando las interpreta el Espíritu de Dios, sí, porque Él es el equilibrio. Romanos capítulo 14, 7 a 9. ¿Se acuerdan que dije, estamos marcados para ser la imagen de Dios? ¿Sí? No se vayan de ahí, porque si se van de ahí, esto lo van a leer como lo leía yo antes, con mente legalista. O de auto boicot. No califico nunca voy a ser así, porque yo esto no lo puedo vivir. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Claro, vos decís, pero si yo con todo lo que hago, o este miente, el único que vivió esto es Pablo, o algo es diferente acá. Claro, ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí, porque todos fuimos marcados para hacer lo que Él es. No vivimos para lo que nosotros creemos que tenemos que vivir en la tierra. Fuimos marcados para vivir. Ahora, eso lleva un proceso. Se va revelando su imagen y a medida que se revela su imagen voy entendiendo, yo vivo para esto. Es diferente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Para qué? Para hacer su expresión en la tierra. Y si morimos, para el Señor morimos, para dejar de ser su expresión en la tierra. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El Señor es Señor de todos, el Señor murió por todos. El que cree empieza a vivir aquello para lo que el Señor lo diseñó, para lo cual lo puso en la tierra, para lo cual se apareció, porque a todos se nos apareció el Señor en algún momento. No, pero si yo no lo vi, sí, porque por algo estás creyendo, si no, no estarías creyendo. Cuando Cristo se expande en una persona, lo primero que empieza a pasar es que esto no es un suplicio para vivir, sino que esto me empieza a dar conciencia de identidad. Yo ya me doy cuenta quién soy. Cuando esta escritura es procesada por el Espíritu, no es para condenación, es para que yo me dé cuenta quién soy. Entonces, qué cachivache que soy, eso no lo dijo ninguno de ustedes, eso lo decía yo hace 2 o 3 días. Amados, no empezabas a hablar mal de vos, no empezabas a hablar mal del prójimo. Empezabas a decir, yo tengo una identidad. Verdaderamente estoy en la tierra para hacer la expresión de Cristo. Entonces, como estoy en la tierra para eso, y Él me puso en la tierra para eso, y Él me dio su espíritu para eso, yo empiezo a tener certeza, el temor empieza a desaparecer de mí. Certeza de identidad. Entonces empiezo a ser una persona que no está en duda. ¿Voy a ser 100% perfecto? No. Voy a cometer errores. Voy a pecar. Me voy a tropezar, pero no me voy a levantar en el poder de mi fuerza, sino en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza, lo que va a hacer cuando yo caiga y me levante, no me va a decir, ¿qué hiciste, burro? No, lo que me va a hacer el poder de su fuerza es levantarme y decir, no sos eso, levántate. ¿Y cómo te levanta el Señor? El Señor te levanta diciéndote lo que no sos. Y después te dice lo que sos. No sos eso, sos esto. ¿De qué estamos hablando? Entonces empiezo a ser certero, empiezo a ser firme y empiezo a tener seguridad. ¿Sabés qué le suele pasar a las personas que verdaderamente empiezan a comprender esto que el Señor nos está trayendo? Algunos lo juzgan de agrandado. Algunos los ven y dicen, mirá el agrandado ¿quién se cree que es? No, no está agrandado, sabe quién es. Por supuesto, nadie mire a los demás como superiores, como inferiores, sino como superiores a sí mismo. Pero tenés tanta seguridad que hablás de una manera y te comportás de una manera que vos no estás pendiente de lo que vos ya sabés a dónde estás, quién soy, para qué servís. Ahora bien, cuando la imagen es revelada, cuando la imagen está siendo vista, yo tengo seguridad, pero no tengo arrogancia. Tengo certeza de quién soy, pero no me peleo con el que no la ve todavía. Porque yo sé quién soy,
Yo sé a dónde voy y sé quién es mi Señor porque lo estoy viendo. Entonces empiezo a tener mayor humildad por el que hoy no lo ve. Y quiero que yo verlo mejor para que él o ella lo vean mejor. Porque la expresión de Cristo, si hay algo que produce, es respeto. La expresión de Cristo produce respeto, produce orden. No sé si te pasó, a mí me ha pasado, no porque exprese mucho a Cristo, sino porque, bueno, parece que el Señor le plació usar un pedazo de barro, pero que vos estás en un lugar reunido con un grupo de personas, mandan un insulto y te dicen perdón. Y vos decís, pero ¿por qué a mí me pedís perdón? Quizás ni saben que soy pastor, pero te piden perdón. O no hablan de determinados temas, hablan y se miran, te quieren callar. ¿Te pasó alguna vez? Porque es la imagen del Señor la que empieza... Pero no te agrandés. Ah, ahora sí, yo sé que refresco a Cristo. No. Amado, quien lo ve es transformado a su imagen. Por eso la instrucción apostólica es: no se amolden a este sistema. O sea, estaba diciendo, no dejen que este sistema los transforme en lo que es. En pocas palabras, la expresión dice: no apoyen la cabeza en el sistema. No se amolden a este siglo. No apoyen la cabeza en este sistema. Porque donde apoyás la cabeza... había una tradición, una forma de ver las cosas, que donde apoyabas la cabeza era lo que a vos te llenaba de conceptos. ¿Estamos? Entonces, no se amolden. No se amolden. Permití que la imagen del Señor te transforme. Quien ve al Señor, una de las características que tiene es que ama. Y es siervo de los que ama. Sirve por amor. Quien ve al Señor, ama. Y quien ama es siervo. Yo les quiero decir algo. Muchas de las cosas que nos pasan es porque estamos ociosos y dejamos de ser siervos. Nos pasan muchas cosas de lunes a lunes por estar ociosos y dejar de ser siervos. Porque el que ama, en alguien se va a sembrar. Quien ama, quien lo ve, ama. No mendiga amor. Quien ve al Señor no es un mendigo de amor. No necesita que lo amen. No necesita brillar para ser alguien. No necesita contar testimonios para sentirse espiritual. No necesita mostrarse siendo alguien. El que ama, el que vio al Señor, no necesita andar mostrándose. No necesita demostrar. Es. No mendiga amor. Él es el amor expresado en la tierra. Amado, yo le estoy diciendo porque así es Él. Y como leímos, así como es el celestial, también lo somos nosotros. El Señor no busca ser aceptado, nunca buscó ser aceptado. Grandes problemas que tenemos existenciales es por buscar ser aceptado. Grandes problemas entre nosotros es porque alguien siempre busca ser aceptado por el otro. Expectativas que nos creamos de los demás para que nos acepten. El Señor ama, es siervo, pero no necesita, primero no mendiga amor. Hermano, ame al Señor, agradézcale. Con todo lo que me viene pasando encima le tengo que agradecer. Mire, le voy a decir 2 o 3 características del Señor. Número 1, ama. Número 2, es siervo. Número 3, no mendiga amor. Número 4, no necesita que lo amen para ser alguien.
¿Cómo me doy cuenta que vi al Señor? Amo. Soy siervo. No mendigo amor. No necesito que me amen para ser alguien. Cuando la imagen empieza a transformar, no buscamos ser aceptados. Somos y ya. Si en nuestro interior hay una búsqueda de aceptación, hay una búsqueda de afirmación del otro para con nosotros, amado, es porque todavía la imagen no está nítida, no está clara. Cuando la imagen no está nítida, no está clara, estoy buscando que de afuera afirmen lo de adentro y eso me hace hacer muchas cosas que no debería hacer. Buscar soluciones donde no las debería buscar. Por eso esta palabra es para que la imagen sea vista, no para que te sientas condenado. Ay, pero yo busco amor por todos lados. Bueno, que la imagen del Señor sea vista. Un motivo de oración. Si estás buscando que todo el mundo te ame, que todo el mundo te acepte, que todo el mundo tenga con vos lo que vos haces con los demás, que los demás lo hagan con vos, amado, si vos estás buscando eso es porque hay un llamado de atención del Señor o a la atención del Señor. ¿Por qué no haces una cosa? En vez de buscar afuera, busca adentro. Porque cuando yo te muestro mi imagen, vos no vas a necesitar que nadie afirme la tuya. Te vas a sentir acepto. No vas a tener que hacer nada para que otro te acepte. Voy a derribar en los próximos minutos algunos mitos. ¿Me permiten? Algunos más. El Señor no necesita que le agradezcan nada. Porque Él no necesita que el agradecimiento humano le dé valor. Lo dijo claramente Jesús. Gloria de hombres no recibo. El Señor no necesita que le agradezcan para sentirse valorado. Él da, porque esa es su naturaleza. ¿Pero que no le agradezco más? Sí, agradecele, pero sabiendo que Él no está esperando que le agradezca. Él da, porque es su naturaleza dar. Él da porque es así. El Señor no necesita perdonar para vivir liviano. Y como es el celestial, somos los celestiales. El Señor no necesita que le pidan perdón para vivir liviano, para estar tranquilo. Digan conmigo, el Señor es inofendible. Y a ver si les sale esto que voy a decir. Díganlo de nuevo, el Señor es inofendible. Y yo también, digan. Amén, hermano, vamos todavía. Ahí está, te escuchó tu esposa, ¿eh? Hijos, te escucharon tus padres. Padres, los escucharon sus hijos. El Señor es inofendible. ¿O no dijo, Padre, perdónalo? No saben lo que hace. Él es la fuente de la plenitud. Él es la fuente de la plenitud. ¿O no dice la Escritura que de su plenitud tomamos todos? Nos vamos a meter en un lío, pero me van a acompañar ustedes. Pero va a ser liberador para todos lo que voy a decir. Liberador, pero también nos va a meter en una temporada de responsabilidad, de lealtad. Él es la fuente de la plenitud. No necesita que el hombre le dé placer. Hermano, dele placer al Señor. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Cómo le vas a dar placer a Dios? ¿Qué hombre le puede dar placer a Dios? La fuente de la plenitud. El dueño y Señor de todas las cosas. Dios deja de respirar y morimos todos. Y yo voy a tener el tupé de decir que le puedo dar placer a Dios con una acción mía. El hombre sí necesita la plenitud de Dios.
Y esa plenitud, ¿cuándo la recibe el hombre? Cuando adora. Ahora, no es cuando cantamos. O sea, Dios no necesita que lo adoren, pero cuando yo lo adoro, su plenitud se manifiesta en mí. Y ahí se cumple la Escritura cuando dice, de su plenitud tomamos todos. Esa adoración es cuando hay olor a carne quemada. ¿Qué es la carne quemada? Y la que pasa por fuego. Quiero hacer esto, pero hago lo otro. Cuando hay olor a carne quemada, el Señor dice, viene carne, ahora les mando gozo y plenitud. Pero no porque yo necesite algo, sino porque ustedes lo necesitan. Cuando hay adoración, no es a un Dios que demanda desde ser un dictador, sino que es un Dios bondadoso que dice, dame tu adoración, que yo te permito disfrutar de mi gozo y de mi plenitud. ¿Saben por qué? Porque el hombre no puede adorar más de lo que adoró Cristo. ¿Cómo vamos a adorar? ¿Qué sacrificio mayor podemos hacer nosotros que el que hizo el Hijo? Pero nos subimos adorando a ese sacrificio cuando le decimos que no a lo que queremos decirle que sí, cuando le decimos que sí a lo que debemos decirle que no. Nos subimos a ese sacrificio y el placer que el Hijo le dio al Padre es el placer que nosotros recibimos en formato de plenitud y de gozo. Y eso genera completitud en el corazón. Cuando el Hijo dijo, se haga tu voluntad, no la mía. O cuando decimos, oh Señor, que se haga tu voluntad, mentimos, no queremos hacer la nuestra, pero se lo decimos así para quedar bien con Él. O porque esperamos que el Señor nos libre. Viste que la mayor cantidad de oraciones nuestras es librame, 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 librame. Y Dios dice, te quiero matar, te quiero matar, te quiero matar para que suba adoración y vos vivas en mi plenitud. Cuando hablamos de se haga tu voluntad, no la mía, no es porque haya una necesidad de Dios, sino porque lo que Él definió que ocurra en la tierra, lo que Dios definió, genera Dios en la tierra. Y cuando a Dios hay en la tierra, cuando hay Dios en la tierra, síganme, cuando hay Dios en la tierra hay salvación. Hay un Dios que se da. Y cuando Dios se da, Dios produce completitud. Y cuando esa completitud se manifiesta, amados, las personas empiezan a vivir bajo el gozo de esa completitud. Si soy colaborador de que Dios esté en la tierra, soy pleno. Si yo colaboro para que Dios esté en la tierra, soy pleno. De eso se trata ser iglesia, que Dios esté en la tierra, que Dios tenga representatividad. ¿Pero cómo? ¿No dice la Escritura, mía es la tierra? Sí, pero Él manifiesta quién es en la tierra a través de su iglesia. Rendirle adoración no se trata de un Dios que nos somete o nos manipula. Adórame, adórenme, adórenme. Amados, rendirle adoración conviene porque nos suma al gozo del Señor. ¿Por qué se goza el Señor? Porque Él se puede dar. ¿Por qué Dios se goza? Porque se puede dar, puede hacer lo que es. Es como que Dios dice, mirá, como que si no doy, no soy yo. Dios dice eso, si no doy, no soy yo. Así que déjenme dar, déjenme darme. ¿Y cómo te das, Señor? A través de tu adoración. Vos adorás, mi plenitud se manifiesta y yo me doy en todo mi esplendor. Amados, Dios está diciendo, déjenme ser Dios.
Vení que Dios te va a dar el milagro, Néstor. No, déjame ser Dios. No quieras ser más bueno que yo. No me presentes como que yo soy el que vos querés que yo sea, el que tu imaginación dice. No, déjame ser yo. Presentá a Cristo. Y cuando presentes a Cristo, yo voy a ser yo. Amados, ¿saben cuál es el gozo del Señor? Es que todos lo conozcan en su plenitud. ¿Saben una imagen de la que tenemos que salir? Necesitamos salir. Por eso me encantó cuando empezó David, más allá del chiste que hicimos. Despójense del peso. ¿Qué es el peso? El peso es la imagen incorrecta de Dios. Una imagen de la que tenemos que salir de Dios es que Dios necesita que el hombre haga algo para él estar mejor. Dios no necesita que hagamos nada para él. Dios es Dios. Mejor no puede estar. ¡Qué arrogancia creer que nosotros podemos hacer algo para que Dios esté mejor! Ay, con esto que hago seguramente el Padre tiene contentamiento. Yo ya estoy contento porque soy Dios. No hay sacrificio que vos hagas que a mí me va a dejar contento. El único sacrificio que a mí me dejó contento fue el que hizo mi hijo. No necesito más sacrificios. La temporada que inauguré es misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dejen de buscar que yo esté mejor, dice Dios. Ay, amados, qué arrogancia la humana. Hermano, Dios quiere que usted le dé contentamiento. Yo voy a poner contento a Dios. Pero para que esto no quede en filosofía humana, para que esto no quede en filosofía del pastor Fernando, para que te puedas pelear tranquilo a partir de hoy con el que te quieras pelear. No, eso no. Te lo voy a decir bíblicamente. Capítulo 17 de Hechos. Amado, yo cuando leí esto me quebranté más de una vez, así que espero poder terminar de leerlo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Dónde vemos un Dios que anda necesitando que el humano haga algo para Él sentirse Dios? Él da todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. Él da la vida. Él da gozo. Él da plenitud. ¿Cómo yo lo voy a hacer sentir gozoso al Señor? Y también me arrepentí de estar ahí. También me arrepentí de haber predicado que Dios necesitaba contentamiento. Claro, hasta que leí esto. Es como que el Espíritu te hace... Decirle a alguno que tenga cerca, Dios no necesita nada para estar mejor. ¿Sabe lo que hace Dios? Nos suma a su vida para que nosotros y otros disfruten de esa vida. Ay, Señor. Yo creo que viene un tiempo de sacarnos los límites para conocerlo a Dios. Yo creo que se están cayendo límites. Viste que la estructura pensante humana es como que se limita. Entonces, cuando vos crees que le tenés que dar contentamiento al Señor, ¿qué te empieza a pasar? Claro, me equivoco y que ya ni ganas de orar tengo. Ni de pensar en orar.
Ni de evaluar la posibilidad de pensar en orar tengo. Es como que por nuestros errores lo limitamos a Dios, amados. Nuestros errores no limitan. Dios no se limita. No estamos limitados por nuestros errores para conocer a Dios. Quizás nuestros errores nos limiten a nosotros de disfrutar a Dios, pero no estamos limitados para conocerlo. Porque nuestro amor a veces no juega malas pasadas, el amor humano. ¿Por qué quedamos como limitados para disfrutarlo? Claro, porque nuestro amor se impone por sobre su amor. Entonces, como hago lo que quiero, me limito de disfrutar a Dios porque me disfruto a mí mismo. ¿Se entendió? ¿Fui claro? Cuando me disfruto a mí mismo, me limito de disfrutar al Señor. Pero eso no me limita de conocerlo. Una imagen en la que necesitamos entrar, que aunque digamos que estamos ahí porque la oímos, porque la sabemos, porque a veces los hechos no dicen lo mismo. Y una imagen en la que necesitamos meternos, amados, de Dios, es que nuestro punto de partida no es hacer cosas para que Dios nos acepte. Nuestro punto de partida es una obra consumada en la cual Él nos aceptó por creer en ella. Nosotros no partimos de un Dios que me manda a hacer cosas para que yo lo agrade, para que yo califique, para que yo sea aceptado por Él, para que yo sea agradable al Señor. No, la obra consumada de la cruz es lo que a nosotros nos metió en Cristo. Nosotros no partimos de hacer cosas para Dios. Nosotros partimos de que todo está hecho en Cristo. Lo que había que hacer para que el hombre tenga vínculo con Dios, para que el hombre sea aceptado por Dios, amados, eso ya está hecho, lo hizo el Hijo. Por eso cuando venga un mentiroso a decirte que tenés los cielos cerrados, es mentira. Quizás estás desenfocado y orando para donde no tenés que orar, pero los cielos no pueden estar cerrados porque lo abrió el Hijo. El velo se rasgó y abrió la entrada de acceso al Padre de una vez y para siempre. No son tus obras ni son las mías. Es la obra de Cristo en la cruz la que nos dio acceso al Padre. ¡Ey, basta de imágenes de tengo que calificar! Ah, no, pero dice preséntate aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe utilizar la palabra de verdad. Sí, amado, pero esa aprobación no tiene que ver con una aprobación para conocer al Señor, sino que tiene que ver con una aprobación para que los de afuera no vean que sos un cachivache que los sirve. Por eso que utiliza bien la palabra de verdad. Digan conmigo, nuestro punto de partida es Cristo, la obra consumada. Ay, Dios mío, no tenemos que hacer cosas para alcanzar a Dios, ya lo alcanzamos porque lo alcanzó el Hijo. Digan conmigo, muertos, sepultados, resucitados, juntamente con Cristo. ¿Saben lo que es eso? Un viaje de ida. Te mato, te sepulto. O sea, nadie más se va a acordar del que eras. Y ahora vení. Acá, esto es lo que quiero que conozcas. El cielo. Ahora, ¿sabes qué? Me voy a impartir adentro tuyo y vamos a bajar y esto que estamos viendo lo vamos allá. Eso pasó cuando te convertiste. Eso pasó cuando dijiste creo. Aunque no te diste cuenta. Cuando creemos, muerto, sepultado, porque no hay más vida. Que quede bien claro, ¿por qué sepultado? ¿Cuál es el momento más traumático, amado, de un velorio? Cuando alguien muere. Es cuando sepultado. Porque ahí ya está. Ahí ya está. Se terminó esa vida. Se terminó de terminar. La última palada de tierra dijo se terminó. Ok, ahora vení. Vamos a la nueva vida. Nadie más te haga acordar de esta porque ni yo me acuerdo. Y estamos resucitados.
Pero te tengo que enviar para que otros sepan esto. Así que me voy a impartir porque no es por tus obras, es por mi expresión. Entonces me voy a impartir, vamos a demostrar mi imagen y a través tuyo esa imagen va a ser reproducida y todos me conocerán. Ah, pero así no me lo dijeron a mí. Y es que eso fue lo que pasó cuando creíste. Señor, que pueda esto ser una realidad, que no sea un concepto. Nosotros necesitamos tomar decisiones, pero no para agradar a Dios, sino para disfrutarlo a Dios, para conocerlo, para disfrutarlo. Hay mucha palabra dando vuelta y está bien que así sea, que la palabra abunde, pero a mí la Escritura me dice que por cuanto abundó el pecado, no abundó la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué abunda hoy en el mundo? ¿Qué abunda? Entonces, ¿qué tiene que abundar? ¿Y dónde está la gracia? ¿Y Cristo dónde está? Si conocemos, verdaderamente conoceremos el poder que tiene la gracia para hacer retroceder el pecado de la tierra. Hay una ocupación de Dios para ser conocido, no para ser sabido. Y ahí estamos metidos. Por eso es determinar para disfrutarlo. Decile que tenés al lado, determinar conocerlo para disfrutarlo, no para agradarle. Amado, creer nos mete automáticamente en Cristo. Por eso al creer, no entramos en una vorágine de hacer para agradarlo. Creo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo que ir a la mesa, tengo que ir a la reunión, tengo que ir al ensayo, tengo que ir. Esas son expresiones, amados, pero la realidad es que nada de eso agrada a Dios. ¿Cómo que lo que hago no agrada? No lo agrada. Mi determinación de conocerlo es el asunto. ¿Soy una buena esposa, entonces agrado a Dios? No, tampoco. ¿Soy un buen esposo, entonces estoy agradando a Dios? Tampoco. ¿Sabés la cantidad de gente que yo le llegué a decir, che, hacelo por tus hijos? Porque no es la motivación, amado. Mira que si lo haces, agradás a Dios, tus hijos van a verte a vos. No es la motivación. Y si somos sinceros, hacelo por tal, no puedo ni hacerlo por mí, voy a hacerlo por otro. La imagen nos saca todas las imágenes raras esas que tenemos nosotros. ¿Te acuerdan esa que decía? ¿Qué era lo que se caía? Dale, Vero, decí lo que lo dijiste. Se caen las caretas. Pero no las caretas que somos nosotros, caretas, ni hipócritas, ni nada de eso. Se caen las imágenes. Imágenes distorsionadas. Imágenes que no tienen que estar. El velo aparece rasgado y su manifestación es una con nosotros. Cuando nosotros creemos, entramos en la obra consumada que da acceso a Dios. ¿Saben qué, amados? Por creer, estamos en el agradable. Estamos en el que agradó al Padre. Y si yo estoy en el agradable, soy agradable. Aunque sea un agrio. Ahora, luego vendrán los pasos para disfrutar a ese agradable, disfrutar del vínculo con el agradable y dar a conocer al agradable. Pero por creer yo estoy en el agradable, no tengo que agradar a Dios. Y yo sé lo que están diciendo las mentalidades religiosas. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Estoy mirando las mentalidades religiosas, las estoy buscando. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿o no? ¿La Biblia dice eso? ¿O mi imagen dice eso? Porque que lo diga Reina Casidoro de Reina y Cipriano Valera en una traducción no significa que sea Dios diciendo eso. ¿Han oído? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos de ustedes lo viven desagradando de acuerdo a esto? Y yo. ¿365 días tiene el año? 367 no puedo vivir esto. Por creer estamos en el agradable. ¿Saben por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Esa expresión lo que quiere decir es que nadie puede ser usado por Dios porque quiere. Cambia. Nadie puede servir a Dios porque quiere. Nadie puede llegar a Dios porque quiere. Solo la fe puede dar acceso a Dios. La fe te mete en el agradable. Y como estoy en el agradable, puedo agradar a Dios. O sea, sin la fe, ¿quién es la fe? Sin la fe, no puedo agradar a Dios. Pero venida la fe, soy agradable a Dios. Claro, si agarramos los textos sacados de los pelos, lo agarro de acá. Ahora fíjense de qué viene hablando el escritor. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Hicieron esto, por la fe hicieron aquello, por la fe hicieron... Claro. ¿Por qué agradaron a Dios? Por la fe. No la fe de ellos, por la fe. La fe le dijo, este es agradable. La fe, cuando creíste, dijo, este es agradable, este es agradable. ¿Saben lo que dijo la fe? El mundo, Padre, es agradable. Cuando te crean, lo van a vivir. Ay, Señor. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Cuando cantamos, ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que amamos. No es un Dios, a ver quién me agrada, quién me desagrada. ¿Cómo va a querer agradar a Dios? No podés. Agradar no es buscar quedar bien con Dios. Es ser aprobado para ser parte de su cuerpo. Y la única manera de ser aprobado para ser parte de su cuerpo es que el Hijo te dé la posibilidad de creer. Y cuando crees, sos aprobado para ser parte de su cuerpo. Sos parte del cuerpo de Cristo por decisión unilateral de Dios. No hiciste nada para eso. La única que puede aprobar quién es agradable es la fe de Dios. Y es Cristo. ¿Saben por qué? Porque no se puede ser parte de Cristo por obras. Solamente se puede ser parte de Cristo por la fe. ¿Saben lo que dice mi propia justicia? Señor, no merezco esto. Si tu justicia dice que te lo mereces, todavía no conociste la fe. ¿Sabes lo que dice tu justicia y la mía? Señor, no merezco esto. ¿Sabes lo que dice la justicia de Dios? Es verdad, no te lo mereces. Pero si a mí se me ocurrió amarte así, ¿quién sos vos para contradecirme? Amados, no partimos de un Dios que demanda cumplimiento de leyes. Partimos de un Hijo que cumplió la ley. Es un Dios que nos transforma por su gracia a su imagen. Si querés, ponete de pie. Cuando la imagen se manifiesta, y oro al Padre para que la imagen se manifieste claramente en el primero hasta el último, en cada uno de los que está al alcance de esta palabra. Cuando la imagen se manifiesta, ahí vendrá el proceso de adorar.
vendrá el proceso de entregar, pero para disfrutar mejor de la imagen, no para agradarlo, para que nada nos entorpezca, para que nada nos prive de conocerlo más y mejor. Obviamente, estemos alerta, oremos, oigamos, pero hagan así, miren, todo desde el descanso, no desde la tortura. Necesitamos conocer su imagen para vivir en la libertad que hablábamos hoy. La Escritura dice, conocerán la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? La imagen. Conocerán la verdad, conocerán la imagen. Y la imagen les dará libertad. No dice, aprobarán leyes, no dice, me serán fieles, no dice, harán lo que yo les mando, no dice, ofrendarán, no dice, diezmarán, no dice, harán. ¿Sabes lo que dice? Conocerán. Intimarán con la verdad, intimarán con la imagen. Y cuando intimás con la imagen es imposible que no experimentes la libertad de la imagen. Porque sos uno con el libre, sos uno con la imagen. Entonces nada te va a gobernar, ni el pecado tuyo, ni el pecado que hicieron contra vos. Absolutamente nada, no hay manera que el sistema pecado te pueda gobernar, porque la imagen ya se hizo uno con vos. Señor, que podamos tener clara la realidad de tu imagen. Podamos tener clara la realidad de tu imagen, Padre. Oh, se caiga, Padre, se caiga todo formato, todo lo establecido en nuestra mente, Padre, sobre vos. Jóvenes puros, jóvenes sanos. No por la pureza que es por obras, sino la pureza que se manifiesta por la fe. Qué bueno sos, Señor. Cuánta gracia dispensada, cuánta misericordia, cuánto amor. Qué necesidad había, pero lo hiciste. Se cae todo condicionamiento. Se cae todo por qué. Ni siquiera empezaremos a decir o a buscar un para qué. No, es Él, es Él, es Él, es Él. Todo se somete a Él. Todo. Hay personas que están siendo limpiadas en sus mentes de condenación. Años y años con un Dios condenador. Años con un Dios al que no le podían agradar, al que no podían calificar. Años con temor al infierno. Años con temor a la condenación. Años llenos de culpa, años llenos de engaño, años llenos de dolor, años llenos de religión, años llenos de rituales, años y años tratando de agradar a un Dios que nunca podíamos alcanzar. Pero conoces la verdad, conoces la imagen y la imagen manifiesta su libertad. Es la imagen la que manifiesta la libertad. Años peleando con el pecado, años peleando con vicios, con debilidades, años, pero viene la imagen y te abraza y dice: descansá en mi obra consumada. No es por tu fuerza, es por el poder de mis fuerzas. Es el poder de mi fuerza.
el que opera poderosamente en vos. Estructuras se están rompiendo. Pensamientos equivocados acerca de Dios están siendo pulverizados, están siendo derribados. Hijitos míos, vamos a conocernos. Todo salió de mí. Y todo vuelve a mí. Hijos están volviendo a mí. Por eso están siendo procesados. Porque yo lo que recibo es mi imagen. Están siendo transformados a mi imagen. Pero partimos del descanso, de la obra consumada de mi Hijo. La imagen clara del Dios invisible.